Yo encendí la mecha hace 18 meses. Y el fuego que desaté consumió todo lo que tocó, familias, fortunas, almas. Maté a mi hermano no con un cuchillo, sino con la ley que él mismo pervirtió. Y su rostro contorsionado en la sala del tribunal fue el primer sorbo de mi venganza. Hoy, mientras el humo se disipa sobre las ruinas de Sevilla, todos me miran como a un fantasma, preguntándose por qué convertí la herencia de mis abuelos en un arma que no perdona. Hace 18 meses puse la herencia de mis abuelos en un fideicomiso. Hoy todos preguntan por qué. Pero la verdad es un veneno que no se diluye porque mi hermano, ese bastardo de sangre compartida llamado Javier, me robó no solo el dinero, sino la vida que construí ladrillo a ladrillo en las calles empedradas de Triana. Yo era el mayor, el que cargaba con el peso de la familia desde que éramos niños huérfanos en un barrio donde el Guadalquivir lamía las heridas de los perdedores. Nuestros abuelos, inmigrantes extremeños que levantaron un imperio de olivares y viñedos en las afueras de Sevilla. Nos dejaron todo, tierras que olían a tierra roja y promesas de eternidad. Pero Javier, con su sonrisa de serpiente y sus trajes italianos, vio en esa herencia no un legado, sino un botín para saquear. Recuerdo el día que todo se rompió como si el sol de Andalucía me quemara la piel aún. Era un martes de julio. El aire espeso con el zumbido de las cigarras y el hedor a jazmín marchito. Yo había regresado de Córdoba, donde supervisaba la cosecha, con las manos manchadas de aceite y el corazón hinchado de orgullo. Mi esposa, Elena, me esperaba en nuestra casa de paredes blancas en el barrio de Santa Cruz, con nuestra hija de 5 años, Lucía, correteando entre las bugambillas. Elena era mi ancla, ojos negros como el vino de Jerez, risa que ahuyentaba las sombras de mi infancia rota. Habíamos luchado juntos contra la ruina familiar después de que nuestro padre se ahogara en una botella tras la muerte de mamá. Javier, siempre el favorito, el que se escapaba a Madrid para estudiar mientras yo sudaba en los campos. Entré en la notaría del centro, el despacho de don Ramiro. Un viejo lobo con bigote canoso y ojos que habían visto demasiados engaños. Felicidades, Alejandro, me dijo, extendiendo los papeles. La herencia es tuya al 100%. Tus abuelos confiaron en ti. Firmé con una sonrisa que se sentía como una corona de espinas. Pero al salir, mi teléfono vibró un mensaje de Javier. Ven a casa, hermano. Tenemos que hablar del futuro. Su casa era un ático en el Hotel Alfonso XIII, pagado con deudas que yo ignoraba. Lo encontré allí, con una copa de Rioja en la mano, flanqueado por 2 abogados que olían a colonia cara y traición. Alejandro, siéntate, dijo, su voz suave como el aceite que robaba de nuestras prensas. La herencia. Hay un problema. Los abuelos cambiaron el testamento hace 1 año. Mitad para mí, por mis servicios a la familia. Mentira. Pura, podrida mentira. Pero los papeles que deslizaron sobre la mesa eran impecables, firmas falsificadas. Sellos robados de la notaría de nuestros abuelos. Mi firma, imitada con maestría. En 1 hora, perdí la mitad, olivos centenarios. La bodega que construí con mis uñas. El sueño de dejarle a Lucía un mundo sin hambre. Salí de allí tambaleándome. El sol de Sevilla clavándose en mis ojos como cuchillos. Llamé a Elena. Mi voz un hilo roto, vuelve a casa. Algo terrible ha pasado. Ella llegó corriendo, con Lucía en brazos, y al contarle, su rostro se descompuso. No puede ser, Alejandro. Javier es tu sangre. Sangre. Esa palabra me envenenó esa noche, mientras yacía despierto en nuestra cama, escuchando el llanto ahogado de Elena en el baño. Al día siguiente, intenté pelear abogados, peritajes, todo. Pero Javier había sido astuto, sobornó testigos, manipuló registros.
La corte falló a su favor 6 meses después. Perdió la mitad de la herencia. Pero yo perdí todo, la finca embargada por deudas que él forzó. Elena colapsando bajo el estrés. Su corazón frágil traicionado por la rabia que no podía contener. Elena murió esa misma semana. Un infarto en la cocina mientras preparaba el almuerzo de Lucía. La encontré allí, fría sobre el azulejo, con una sonrisa a medio formar en los labios. Lo siento, amor, susurró el médico, pero yo sabía la verdad, Javier la mató. Su traición fue el veneno que la consumió. Enterré a mi esposa bajo un olivo en el cementerio de San Fernando, con Lucía aferrada a mi pierna, preguntando por qué mamá no volvía. Javier ni siquiera asistió al funeral. Envió flores, con una nota: lo siento, hermano. El negocio es el negocio. Esa noche, solo en la casa vacía, con el eco de las risas de Elena rebotando en las paredes, juré venganza. No la de un loco con un arma, sino la de un hombre roto que reconstruye su dolor en una máquina implacable. Busqué a don Ramiro, el notario honesto, y le conté todo. Hay una manera, me dijo, sus ojos brillando con la astucia de quien ha visto imperios caer. Un fideicomiso irrevocable. Transfiere lo que queda de la herencia a tus acciones minoritarias. La casa a un fondo ciego. Nadie toca nada hasta que mueras, o hasta que un juez lo ordene por traición probada. 18 meses atrás, firmé esos papeles en secreto, sellando mi alma en una caja fuerte. No era solo dinero, era mi arma. Y hoy, mientras Javier se retuerce en su propia ruina, todos preguntan por qué. Porque la sangre llama a la sangre, y yo soy el verdugo. Los días siguientes al funeral fueron un borrón de rabia contenida. Lucía, mi pequeña de ojos grandes y heridos, se convirtió en mi único faro. La llevaba a la escuela en el barrio de Nervión, donde los niños jugaban al fútbol en calles que olían a fritura y esperanza. Pero por las noches, cuando ella dormía, yo planeaba. Investigaba a Javier, sus amantes, sus deudas, sus mentiras. Descubrí que no era solo codicia, era un patrón. Había estafado a nuestro primo en Córdoba, seducido a la viuda de un socio en Málaga. Un depredador con piel de familia. Contacté a Isabel, una periodista de El País con cicatrices de su propia traición matrimonial. Ayúdame a exponerlo, le supliqué en un café de la Plaza de España. Ella, con su cabello corto y mirada de acero, accedió. Pero necesito pruebas irrefutables, Alejandro. Nada de venganza ciega. Juntos, reconstruimos el rompecabezas: correos hackeados, transferencias bancarias, testigos silenciados con sobornos. Cada pieza era un clavo en el ataúd de Javier. Mientras tanto, la sociedad de Sevilla murmuraba. En las ferias del Rocío, donde las sevillanas giraban como torbellinos de pasión, me miraban con lástima el pobre Alejandro, el cornudo de la familia. Javier, en cambio, ascendía, compró un yate. Se pavoneó en las corridas de toros con modelos colgadas del brazo. Pero yo veía las grietas, deudas con usureros marroquíes, afaires que lo dejaban vulnerable. 6 meses después del fideicomiso, lancé el primer golpe. Una demanda anónima por falsificación. Los abogados de Javier se rieron, pero el juez ordenó una auditoría. Encontraron irregularidades, firmas que no coincidían bajo microscopio forense. Javier sudó, pero ganó por un tecnicismo. Esto no acaba aquí, le susurré en el pasillo del juzgado. Mi voz un hilo de hielo. Él palideció, reconociendo al fin al hermano que había subestimado. Lucía empezó a preguntar por su tío. Papá, ¿por qué tío Javier no viene más? Le mentí, está ocupado salvando el mundo. Pero en mi interior, el odio crecía como hiedra venenosa, ahogando el duelo por Elena.
Soñaba con ella, su fantasma me visitaba en la bodega abandonada, susurrando, no te conviertas en él, Alejandro. Pero ¿cómo no? La pérdida me había tallado en piedra. Y la piedra no perdona. El clímax de esa primera fase llegó en Navidad. Javier organizó una cena familiar en su mansión de Nervión, invitándome como un rey magnánimo. Por los viejos tiempos, dijo su tarjeta. Fui, con Lucía de la mano. Mi sonrisa una máscara. La mesa rebosaba de jamón ibérico y marisco, pero el aire estaba cargado de mentiras. Allí estaba él, con su nueva prometida, Carla, una rubia de ojos calculadores que olía a perfume francés y ambición. Brindamos. Y en ese momento, solté la bomba. Salud por la herencia, Javier. La que pusiste a salvo en tu bolsillo. Silencio. Sus ojos se entrecerraron. ¿De qué hablas? Saqué un sobre del bolsillo, copias de los correos incriminatorios. De esto. Y de cómo mataste a Elena con tu codicia. Carla jadeó. Lucía se escondió tras mi pierna. Javier se levantó, rojo como un toro enfurecido. Fuera de mi casa, traidor. Pero al salir, vi el pánico en su rostro, el primer corte de mi espada. Esa noche, mientras Sevilla dormía bajo luces navideñas, recibí una llamada. Isabel, tenemos un testigo. El notario de los abuelos confesó. Falsificó bajo coacción de Javier. El corazón me latió como un tambor flamenco. La venganza no era solo mía, era justicia. Pero en el fondo, sabía que la línea entre vengador y monstruo era delgada como una navaja. Los meses siguientes fueron un baile macabro de sombras y luces, donde cada paso mío era un eco del dolor que Javier me infligió. Sevilla, con su mezcla de devoción y pecado, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Por las mañanas, era el padre viudo que llevaba a Lucía al colegio San Francisco de Paula, sonriendo a las madres que cuchicheaban sobre mi locura. Por las tardes, en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, devoraba tratados de derecho penal, forjando mi armadura legal. Y por las noches, en el sótano de mi casa en Triana, donde el río susurraba secretos antiguos, tejía la red que lo atraparía. Isabel se convirtió en mi aliada improbable, una mujer de 35 años con un divorcio fresco y una sed de verdad que rivalizaba con mi sed de sangre. Nos reuníamos en bares escondidos del Arenal, donde el olor a sal y cerveza ahogaba nuestras confesiones. Esto te está consumiendo, Alejandro, me advertía, sus dedos rozando los míos sobre la mesa de madera astillada. La venganza es un amante cruel, te deja vacío. Yo reía, amargo. Mejor vacío que roto, Isabel. Javier me rompió primero. Descubrimos más, Javier no actuaba solo. Tenía un socio, un banquero corrupto llamado Eduardo Vargas, cuya familia controlaba hipotecas en medio de la crisis inmobiliaria de 2008 que aún coleaba. Juntos, habían orquestado no solo mi ruina, sino la de docenas, viudas desahuciadas, granjeros quebrados. Eduardo era el cerebro, Javier el rostro carismático. Planeamos exponerlos una serie de artículos en El País, respaldados por la demanda que yo impulsaba. Pero el odio no duerme. Una noche de tormenta, cuando el Guadalquivir rugía como un león herido, Javier vino a mí. Golpeó la puerta con puños que temblaban, su traje arrugado, ojos inyectados en sangre. Hermano, por Dios, para esto, suplicó, cayendo de rodillas en el umbral. Lucía dormía arriba, ajena al drama. Yo lo miré desde la puerta, mi silueta recortada contra la luz mortecina. ¿Parar? Como tú paraste cuando Elena suplicó clemencia en la corte. Él lloró entonces, lágrimas que olían a whisky barato. Fue un error, Alejandro. El dinero nos cegó. Pero somos familia. Familia.
Esa palabra era un puñal. Lo arrastré adentro, no por piedad, sino para grabar su debilidad en mi memoria. Hablamos hasta el alba. O mejor, él habló, confesiones a medias, promesas de devolución, ruegos por Lucía. Ella es mi sobrina. Déjame ayudarla. Yo asentí, fingiendo clemencia, pero en mi mente, cada palabra suya era munición. Al amanecer, lo eché. Vete, Javier. Y reza para que Dios sea más misericordioso que yo. El contraataque vino rápido. 2 días después, mi cuenta bancaria se congeló, una orden judicial falsa, firmada por un juez comprado por Eduardo. Perdí el acceso a lo poco que quedaba del fideicomiso. Y Lucía y yo nos mudamos a un apartamento modesto en el Macarena, donde las paredes rezumaban humedad y recuerdos. La ira me invadió como una fiebre, rompí platos. Grité al vacío. Isabel me encontró así, hecha un ovillo en el suelo. Levántate, Alejandro. No por él, por ella. Me levantó, y en ese abrazo, sentí algo nuevo, no amor, sino una alianza forjada en fuego. Con su ayuda, hackeamos ilegalmente. Lo admito, los servidores de Eduardo. Encontramos el oro, transferencias a paraísos fiscales, coacciones grabadas, incluso un video de Javier sobornando al notario. El twist menor llegó entonces, el notario no era víctima, era cómplice voluntario, pagado con acciones en la bodega que me robaron. Bastardos hasta el final, mascullé, mientras Isabel transcribía las pruebas. Lancé el artículo, La sombra de Sevilla, cómo 2 hermanos destruyeron un legado. El País lo publicó en primera plana, con fotos granuladas de Javier en yates y Eduardo en consejos. El escándalo estalló como pólvora. Manifestaciones en la plaza de San Francisco, donde antiguos socios gritaban traición. Javier me llamó 100 veces, lo bloqueé. Eduardo huyó a Marbella, pero la policía lo interceptó en la autopista. En la corte, el clímax preliminar, Javier testificando, sudando bajo las luces fluorescentes, negando todo. Yo, desde el banquillo de demandante, lo miré fijo. Dime, hermano, ¿cómo se siente ser el ladrón ahora? El juez falló a mi favor parcial, devolución de la mitad, pero con costas. Javier salió demacrado, su imperio tambaleante. Pero la venganza verdadera apenas comenzaba. Esa noche, celebré con Isabel en un tablao flamenco del barrio de San Bernardo. El cante gutural, el taconeo furioso, me recordaron que el dolor es arte en Andalucía. Bailamos, y por un momento, olvidé. Pero al volver, encontré la casa revuelta, Lucía secuestrada. Una nota para de una vez, o la pierdes para siempre. J. El pánico me ahogó. Llamé a la policía, pero sabían que era Javier, no actuarían sin pruebas. Corrí a su mansión, el corazón en la garganta. Lo encontré allí, con Lucía atada en una silla, ojos aterrorizados. Suéltala, monstruo, rugí, lanzándome sobre él. Peleamos como animales, puños, sangre, muebles astillados. Él era más joven, pero yo tenía rabia. Lo inmovilicé contra la pared, mi antebrazo en su garganta. Esto acaba hoy. Pero Lucía lloró, papá. No. Solté. Llamé a la policía. Javier arrestado por secuestro. Lo liberaron bajo fianza, pero el daño estaba hecho. Lucía no hablaba por semanas, acurrucada en mi regazo, susurrando pesadillas. Isabel se mudó con nosotros temporalmente, su presencia un bálsamo. Eres fuerte, pequeña, le decía, peinando su cabello. Pero yo me rompía por dentro hasta donde llegaría por justicia. El fideicomiso, intacto, se convirtió en mi escudo. Nadie tocaba lo que quedaba, y eso volvía loco a Javier. Intentó demandas, sobornos,
Incluso un accidente simulado en la carretera a Cádiz, donde casi me matan. Sobreviví con rasguños. Pero el mensaje era claro, él escalaba. Entonces vino el respiro, Eduardo. Acorralado. Delató a Javier en un trato con la fiscalía. Fue idea suya. Lloriqueó en la sala. Pruebas sólidas, cintas, documentos. El juicio mayor se avecinaba. Y Sevilla bullía de expectación. En las tabernas de la Alameda. Apostaban por mi victoria. Pero yo sabía, la verdadera batalla era interna. Cada noche. Elena me visitaba en sueños. Su voz un eco, la venganza te come vivo. Alejandro. Aún así, avancé. Contraté a un detective privado. Un gitano de Triana llamado Ramón. Con ojos que veían mentiras como humo. Encuéntrame el talón de Aquiles de Javier. Le ordené. Ramón sonrió, mostrando dientes de oro. Lo haré, compadre. Pero recuerda, la sangre mancha. Sus hallazgos fueron dinamita. Javier tenía una hija ilegítima con Carla. Una niña de 2 años escondida en un convento en Ronda. Chantaje potencial. Pero lo descarté. No bajaría a eso. En cambio, usé la info para presionar una visita anónima a Carla, dejando caer pistas. Ella lo dejó esa semana, gritando en público en el mercado de Triana. Javier se derrumbó. Me buscó de nuevo, en un parque junto al río, bajo la lluvia torrencial. Por favor, Alejandro. Tengo una familia. Reí, la lluvia lavando mis lágrimas contenidas. Yo tenía una. Tú la mataste. Lo dejé allí, ahogándose en su miseria. Pero el destino, caprichoso como una saeta en Semana Santa, tenía otros planes. Ramón llamó, hay más, jefe. Algo que cambia todo. La llamada de Ramón llegó como un trueno en la quietud de la medianoche, rompiendo el frágil equilibrio que había construido alrededor de Lucía y yo. Estábamos en el apartamento del Macarena, con velas parpadeando contra la humedad perpetua de las paredes, fingiendo normalidad con cuentos de hadas que yo inventaba sobre príncipes vengadores. Lucía se rió por primera vez en meses ante la historia de un lobo que devoraba a los lobos malos. Pero mi teléfono vibró como un presagio. Alejandro, ven al bar El Buzo. Solo. Trae whisky para 2. El bar El Buzo era un antro olvidado en las entrañas de la Macarena, donde marineros jubilados ahogaban remordimientos en anís y humo rancio. Ramón me esperaba en una mesa del fondo, su sombrero calado sobre ojos hundidos, un puro apagado entre los labios. Siéntate, compadre, gruñó, deslizando un sobre manila amarillento. Esto no es lo que pediste. Es peor. Abrí el sobre con manos que temblaban pese a mi resolución. Fotos granuladas, Javier. Sí, pero no solo. Él y yo. De niños. En la finca de los abuelos. Riendo junto al Guadalquivir. Y luego. Documentos, actas de nacimiento, cartas amarillentas. Mi corazón se detuvo. No puede ser, murmuré. Ramón asintió, exhalando humo imaginario. Tu hermano no es tu hermano, Alejandro. Es tu medio hermano. Mismo padre, madre diferente. Tu abuela lo supo. Lo encubrió para proteger la familia. Javier lo descubrió hace años. Usó eso para chantajear y robar la herencia. Creyó que eras el bastardo, no él. El mundo se inclinó. Medio hermano. La sangre que compartíamos era una ilusión. Un lazo forjado en mentiras. Recordé flashis, las preferencias de abuela por Javier. Las miradas culpables de abuelo. Elena lo había sospechado una vez, en una cena familiar, pero lo descartamos como perenoia. Ahora, todo encajaba, su odio sutil, su codicia voraz. No era envidia fraterna, era resentimiento bastardo. Salí del bar tambaleándome, la lluvia sevillana azotándome como latigazos. Corrí al puente de Triana.
Me apoyé en la barandilla oxidada, vomitando no solo el whisky, sino años de lealtad traicionada. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué dejé que esa serpiente se enroscara en mi vida? El río abajo rugía, indiferente, llevándose secretos como hojas muertas. Al amanecer, con ojeras como moretones, llamé a Isabel. Necesito verte. Todo cambia. Nos encontramos en la catedral, entre turistas y fieles, donde el gótico parecía burlarse de mi caos. Le mostré las fotos. Ella palideció. Dios, Alejandro. Esto lo destruye todo. Lo usas. Dudé. La venganza pura habría sido publicarlo, humillarlo ante Sevilla. Pero Lucía. ¿Qué diría mi hija de un padre que desentierra tumbas familiares por rencor? No sé, admití. Pero lo confrontaré. El encuentro fue en la finca abandonada de los abuelos, un esqueleto de olivos secos en las colinas de Carmona. Javier llegó en su BMW destartalado, solo, como un rey de puesto. Ramón me avisó que vendrías, dijo, bajando del auto con las manos en alto. Caminamos entre los árboles muertos, el sol implacable cocinando el aire. Sé lo que encontraste, espetó antes de que yo hablara. La verdad duele, ¿eh? Yo tampoco soy el hijo legítimo. Pero tú lo sabías, Alejandro. Abuela te lo confesó en su lecho de muerte. Mentira. ¿O verdad? Mi mente giraba. Si es así, ¿por qué robarme? ¿Por qué matar a Elena? Él se rió. Un sonido roto como vidrio. No la maté. Tú lo hiciste, con tu obsesión. Yo solo quería lo mío, igualdad en la desigualdad. Nos gritamos entonces, puños cerrados, el polvo levantándose como fantasmas. Lo empujé contra un tronco. Mi voz un rugido, eres un parásito, medio hermano o no. Tu codicia nos destruyó. Él contraatacó, arañando mi rostro, y tú eres un hipócrita. Siempre el santo, el que hereda todo. Nos separamos jadeantes, sangrando. El fideicomiso queda, le dije, limpiándome la boca. Tócalo, y publico todo. Él asintió, derrotado, y se fue. Pero en mi pecho, el twist ardía, no era solo venganza, era liberación de una mentira vital. Volví a casa cambiado. Lucía me abrazó, oliendo a jabón de lavanda. Papá, ¿estás bien? Mejor que nunca, mi sol. Isabel esperó noticias, le conté, y en sus ojos vi admiración teñida de miedo. Eres más que venganza, Alejandro. Eres superviviente. Esa noche, hicimos el amor por primera vez, no con pasión ciega, sino con la ternura de dos heridos que se reconocen. Sevilla, afuera, cantaba sus coplas de amor y traición. Pero por un momento, fuimos nosotros. Sin embargo, Javier no se rendía. Días después, una demanda cruzada alegaba que el fideicomiso era fraudulento, basado en mi inestabilidad mental por la muerte de Elena. Testigos falsos, vecinos pagados que juraban que yo deliraba. La corte citó a Lucía, prohibí que testificara. Pero el estrés la enfermó, fiebre alta, pesadillas. Ramón intervino, tengo más, jefe. Eduardo no solo delató, grabó a Javier planeando tu asesinato. El juicio se aceleró. En la sala del Tribunal Supremo de Sevilla, bajo techos abovedados que recordaban catedrales de justicia, nos enfrentamos. Javier, con abogados caros, me pintó como paranoico. Yo, con Isabel a mi lado como testigo moral, presenté las cintas. El juez, un hombre de Jaén con reputación de inflexible, escuchó el audio, voz de Javier. Fría, si no cede el fideicomiso. Un accidente en la carretera lo arregla. Silencio sepulcral. Javier se hundió en su asiento, gris como ceniza. Falso, balbuceó. Pero el veredicto cayó como un hacha, fideicomiso intacto.
Cargos por conspiración contra Javier. Eduardo, ya preso, sonrió desde su celda en Alhaurín. Salí de la corte un hombre libre, pero marcado. Lucía me esperaba con un dibujo, un olivo renaciendo. Para ti, papá. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro. Pero en la multitud, vi a Javier, no odio, sino vacío. Vale la pena, me gritó. No respondí. La venganza había ganado, pero el precio era mi humanidad. Isabel y yo caminamos por las ramblas, el atardecer tiñendo el cielo de sangre. Ahora, reconstruye. ¿Me urgió? Asentí. Pero el sueño de Elena persistía, no te pierdas en la oscuridad. Intenté, reabrí la bodega con lo del fideicomiso. Contraté jornaleros leales. Enseñé a Lucía a prensar aceitunas. Sevilla nos abrazó de nuevo, invitaciones a ferias, palmadas en la espalda en las tabernas. Pero el twist mayor acechaba. Ramón llamó de nuevo, hay algo más grande, Alejandro. No es solo Javier. Involucra a los abuelos. La revelación de Ramón cayó sobre mí como una procesión de Semana Santa, pesada, inexeable, cargada de incienso y secretos podridos. Me citó en la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, un rincón olvidado en las afueras de Sevilla donde los gitanos rezaban por redención y los pecadores buscaban absolución. Llegué al atardecer, el sol hundiéndose en el horizonte como una herida abierta, y Ramón me esperaba junto al altar, su figura encorvada como un olivo anciano. Siéntate, compadre, murmuró, ofreciéndome un cigarro que rechacé. Esto te va a romper lo que queda. El sobre esta vez era grueso, atado con cordel raído. Dentro, cartas de los abuelos, fechadas en los 60, escritas en tinta desvaída que olía a tiempo y traición. La primera. De abuela a abuelo, no podemos decírselo al chico. Javier es hijo de tu aventura en Madrid, Alejandro. El legítimo. Pero el pequeño sufre. Démosle la herencia compartida. Por piedad. Mi estómago se revolvió. No era solo medio hermano, era el bastardo de una infidelidad que envenenó todo. Pero el golpe maestro, pruebas de que los abuelos no murieron de viejo. Envenenados. Lentamente. Con arsénico diluido en su vino. Por orden de Javier. No directamente, él orquestó, usando a un jornalero desesperado por deudas. Motivo, acelerar la herencia. Las cartas detallaban sospechas, pero silencio por vergüenza familiar. Mató a nuestros abuelos. Jadeé, el aire de la ermita asfixiándome. Ramón asintió sombrío. Y lo encubrió con el notario. Todo encaja, la falsificación fue práctica, el asesinato. El origen. El mundo se fracturó. Corrí de la ermita, vomitando en el polvo del camino. El cielo nocturno estrellado burlándose de mi agonía. ¿Cómo no lo vi, Javier? El niño mimado. El que lloraba por juguetes rotos. Había sido un asesino desde joven. Elena no fue la primera, los abuelos pavimentaron su camino al infierno. Llegué a casa derrumbado. Isabel y Lucía dormidas. Me senté en la cocina, bajo la luz cruda de una bombilla, releyendo las cartas hasta que el amanecer tiñó las cortinas de oro falso. Desperté a Isabel con un beso desesperado. Tenemos que acabar con él. Definitivamente. Ella, con sueño en los ojos, leyó los documentos y maldijo en voz baja. Esto es homicidio, Alejandro. No venganza, justicia criminal. Fuimos a la policía esa mañana. El edificio de la comisaría en el centro bullendo de uniformes y papeleo. El inspector, un sevillano fornido llamado Morales con bigote de mosquetero, escuchó nuestro relato con cejas arqueadas. Pruebas, señores. No cuentos de fantasmas. Presentamos todo, cartas, grabaciones, testimonios de Ramón. Morales silbó. Si esto es real, tu hermano cuelga.
Pero él negará, necesitarás más. La caza se intensificó. Ramón rastreó al jornalero, un viejo andrajoso en un asilo de 2 hermanas. Javier me obligó, balbuceó el hombre, ojos nublados por cataratas y culpa. Dijo que era por la familia. Les puse el polvo en el vino, noche tras noche. Grabamos su confesión, era oro puro. Javier se enteró, por supuesto. Una emboscada en mi bodega reabierta llegó con matones. 2 tipos de espaldas anchas que olían a colonia barata y amenaza. Devuélveme las cartas, Alejandro. Siseo. Pistola en la mano temblorosa. Lucía estaba en la escuela, Isabel, oculta en la prensa de aceite. El aire olía a mosto y miedo. Oh, disparó. Disparó al techo. Yeso cayendo como nieve sucia. Salí de mi escondite. Un hierro de herrar en la mano. Has ido demasiado lejos, hermano. La pelea fue brutal, golpes, sangre, el eco de tiros perdidos. Uno de los matones cayó, herido por su propio compañero en el caos. Javier huyó, cojeando, pero lo perseguimos. Isabel llamó a Morales, sirenas aullaron en la distancia. Lo capturaron en las afueras, intentando cruzar a Portugal en un coche robado. En la celda, bajo luces frías, lo visité. ¿Por qué, Javier? Los abuelos te querían. Él, esposado, rió histéricamente. Querían al legítimo. Tú. Yo era el error. Así que corregí el error. Lágrimas surcaron su rostro, no de arrepentimiento, sino de rabia pura. Disfruta tu victoria, bastardo. Pero el fideicomiso no te devuelve a Elena. Salí de allí vacío. La policía desenterró los cuerpos de los abuelos para autopsia, arsénico confirmado. El juicio fue un circo, titulares en ABC, manifestaciones en la Plaza del Salvador clamando justicia por los olvidados. Javier, demacrado en el banquillo, negó todo hasta el final. Testigos desfilaron, el jornalero, Ramón, incluso Carla, que reveló sus planes de fuga con la hija ilegítima. El veredicto, culpable de homicidio doble, fraude, conspiración. Cadena perpetua en la prisión de Albolote, Granada. Sevilla exhaló alivio, yo. ¿Náuseas? Lucía. Ahora 6 años. Me preguntó, tío Javier era malo. Era perdido. Mi amor. Pero nosotros encontramos el camino. Isabel y yo nos mudamos a una casa pequeña en las colinas de Constantina, lejos del bullicio. El fideicomiso floreció, olivos replantados. Una fundación para viudas traicionadas en nombre de Elena. Pero las noches eran duras. Sueños donde Javier y yo éramos niños inocentes, riendo en el río, antes de que la mentira nos devorara. Un año después, el twist definitivo, una carta de la prisión. Javier, arrepentido al fin. Hermano escribe. No medio. Descubrí la verdad completa, tú eres el bastardo. Abuelo tuvo la aventura, abuela lo encubrió por amor a ti. Yo era el legítimo. Robé porque el destino me robó primero. Adjunto. Una prueba de ADN que lo confirmaba. El mundo giró de nuevo. Legítimo yo, no importaba. La sangre era mentira, el amor, lo único real. Quemé la carta en el olivar. Cenizas volando al viento andaluz. Isabel me abrazó, libre al fin. Lucía corrió, riendo. Y yo, por primera vez, creí en redención. Pero la venganza deja cicatrices. En las ferias, bailo sevillanas con furia contenida. El fideicomiso perdura. Un recordatorio, la herencia no es oro, es lección. Y hoy, 18 meses después, cuando preguntan por qué, sonrío porque la sangre siempre cobra. La libertad que gané con la caída de Javier era un espejismo frágil, como el agua del Guadalquivir reflejando torres de oro bajo el sol traicionero de Andalucía. En Constantina,
entre pinos susurrantes y vistas que se extendían hasta el infinito. Intenté tejer una vida nueva, mañanas de desayuno con Lucía, donde el pan crujiente y la mermelada de higos borraban sombras, tardes en el olivar, plantando retoños que prometían frutos amargos pero honestos, noches con Isabel, su cuerpo cálido contra el mío, un antídoto contra el frío de los recuerdos. Pero el pasado es un río subterráneo en Sevilla, fluye oculto, pero erosiona las raíces. La Fundación Elena creció, un faro para mujeres destrozadas por traiciones familiares, viudas de jornaleros, madres solteras abandonadas por maridos codiciosos. Inauguramos el primer centro en Triana, con una placa de mármol grabada por las que perdieron, pero no se rindieron. Lucía cortó la cinta, su vestido blanco ondeando como una bandera de inocencia. Los flashes de los periódicos locals capturaron mi sonrisa, pero en mis ojos. Morales, el inspector, vio la grieta. Cuidado, Alejandro, me advirtió en la recepción, con una copa de manzanilla en la mano. Los monstruos vencidos dejan herederos. Tenía razón. Javier, pudriéndose en albolote, había tejido una red más profunda de la que imaginaba. Su hija ilegítima, la niña de Ronda llamada Sofía, no era un secreto inocente, era una bomba de tiempo. Carla, la ex prometida, contactó conmigo meses después del juicio, apareciendo en la puerta de mi olivar con la pequeña en brazos. Javier me dejó con deudas y esta carga, dijo, ojos hinchados por llantos no derramados. Pero ella es inocente. ¿Puedes ayudarnos? La miré, rizos oscuros como los de Javier, pero ojos verdes como los míos o los de un abuelo compartido. El corazón se me ablandó. Traidor. Quédate, murmuré. Por ahora. Sofía se integró despacio, Lucía la adoptó como hermana, enseñándole a trepar olivos y cantar coplas torpes. Isabel, práctica como siempre, investigó, Carla no miente. Javier la usó como tapadera para fondos offshore. Pero en las noches, cuando las niñas dormían, Carla y yo hablábamos de Javier el seductor, de cómo la enamoró con promesas de yates y eternidad. Era un vacío, confesó. Tú eres sólido, Alejandro. Sus besos empezaron como consuelo, pero pronto se volvieron hábito. Isabel lo notó, su mirada endureciéndose sobre la cena. No cometas el mismo error, advirtió. No escuché. El conflicto estalló en una feria de abril improvisada en Constantina, casetas llenas de rebujitos y bulería, pero tensiones como cables vivos. Carla bailó conmigo, su falda volando, y Isabel se fue temprano, herido el orgullo. Al día siguiente, confrontación en la cocina, estás jugando con fuego, Alejandro. Ella es veneno de Javier. Es una viuda, como yo, repliqué. Necesita redención. Isabel rió amarga. ¿Y tú? ¿La tuya? ¿O sigues vengándote en la cama? La grieta se ensanchó. Lucía, sensible como un junco, empezó a mojarse la cama, Sofía, a preguntar por papá en la caja grande. Llamé a Ramón, ahora retirado en una chabola gitana. Compa, los fantasmas no mueren. Javier escribe desde la cárcel amenazas veladas, pidiendo ver a Sofía. Quemé las cartas, pero el miedo se instaló. Entonces, el segundo clímax, una auditoría del fideicomiso. Un abogado desconocido, pagado por familiares lejanos, alegó irregularidades en mi transferencia. Pruebas falsificadas. De nuevo. Reconocí la mano, no Javier, sino Eduardo, liberado incondicional por buen comportamiento. Desde Marbella, orquestaba desde las sombras, resentido por su caída. Viajé a la Costa del Sol, el mar Mediterráneo lamiendo playas de arena blanca y pecados ocultos. Encontré a Eduardo en un chiringuito de Puerto Banús, rodeado de yates y mujeres con bikinis caros. Alejandro sonrió, fingiendo sorpresa.
Un trago por viejos tiempos. Rechacé el vino. Termina esto, Eduardo. O te hundo de nuevo. Él se rió, pero sus ojos traicionaban pánico. Javier era el pez gordo, yo, solo el anzuelo. Pero el fideicomiso es mío por derecho compartido. ¿Recuerdas? La pelea fue verbal al principio, acusaciones, revelaciones. Él admitió, Javier planeó los envenenamientos, pero yo proporcioné el arsénico. Por una tajada. Mi rabia estalló, lo agarré por el cuello de la camisa, arrastrándolo a la arena. ¿Por Elena? ¿Por los abuelos? Golpes llovieron, suyos, míos, sangre mezclada con sal. La policía llegó, atraída por turistas chillones. Arrestos mutuos, agresión recíproca. En la comisaría de Marbella, bajo fluorescentes que zumbaban como avispas, Morales voló desde Sevilla. Idiota, me espetó. Estás destruyendo lo que construiste. Eduardo, con labios hinchados, ofreció un trato, retirar la auditoría a cambio de silencio eterno. Firme, exhausto. Pero en el vuelo de regreso, juré, no más medias tintas. De vuelta en Constantina, confronté a Carla. Sabías de Eduardo, ¿verdad? Ella lloró, Javier me obligó a espiarte. Pero te amo ahora. La eché. Con Sofía a cuestas, la niña se quedaría. Por piedad. Isabel regresó, atraída por mi llamada desesperada. Perdóname, le dije, de rodillas en el olivar. La venganza me cegó. Ella me levantó, besándome con fuerza. Somos humanos, Alejandro. Reconstruyamos. Pero el destino, cruel como un torero, lanzó su última estocada. Lucía enfermó, leucemia, diagnosticada en el Hospital Virgen del Rocío. El mundo se detuvo. Quimioterapia, noches en vela, el olor a desinfectante ahogando mi alma. Papá, ¿me curarás como al olivo? Preguntó, tubos en sus bracitos. Sí, mi sol. Con todo lo que tengo. El fideicomiso se convirtió en salvavidas, fondos para tratamientos experimentales en Barcelona. Javier, enterado por abogados, envió una carta, usa mi parte para la niña. Arrepentido. La quemé, pero dudé. Redención posible. Isabel aconsejó, déjalo pudrirse. Tú eres el padre. Los meses fueron infierno, remisiones falsas. Recaídas. El peso de Lucía en mis brazos flacos. Sevilla oró por nosotros en la Giralda. Velas encendidas como estrellas caídas. En el clímax de la crisis. Una noche de tormenta. Colapsé en el hospital. Sueño febril, Elena, Javier, abuelos, todos bailando una danza macabra. Elige, susurró Elena. Vida o venganza. Elegí vida. Vendí parte del fideicomiso legal, irrevocable para un ensayo en Madrid. Lucía respondió, remisión completa. Celebramos en la feria, con abrazos y lágrimas saladas. Pero el precio, Javier escapó de prisión esa semana. Un túnel cavado con cucharas y odio. Huyó a Portugal, dejando una nota, la sangre no perdona. Volveré por lo mío. La huida de Javier fue el rugido final de la tormenta que había desatado. Un eco que reverberó desde las mazmorras de Albolote hasta los olivos temblorosos de Constantina. Desperté en el hospital con la noticia. El pitido de los monitores sincronizándose con el latido errático de mi corazón. Morales, con ojeras profundas, me lo contó sin filtros, su fue anoche. Túnel bajo la muralla. Cómplices internos. Dejó esto para ti. El sobre, manoseado por huellas dactilares. Contenía una foto nuestra de niños, yo con una caña de pescar, él con una sonrisa inocente y una nota garabateada. El fideicomiso es el principio. Tu final. Mi redención. Corre, hermano. No corrí. En cambio, abracé a Lucía.
su cuerpecito frágil aún marcado por moretones de la quimio. Y juré en silencio, esta vez. La venganza sería colectiva, no mía. Isabel, con su instinto periodístico afilado como una navaja de Albacete, se lanzó a la caza, contactos en Lisboa, jeques amigos que rastreaban tarjetas de crédito. No es solo Javier, murmuró sobre café negro en nuestra cocina. Eduardo lo financia desde Marbella. Quieren el fideicomiso entero, para reconstruir su re. Sevilla se convirtió en un tablero vivo de Perenoye. Cada sombra en Triana era su silueta, cada llamada anónima, su voz siseante. Reforcé la seguridad, Ramón y 2 gitanos leales patrullaban el olivar, escopetas cargadas con sal y plomo. Lucía, ajena al terror, dibujaba toros y princesas, pero Sofía, ahora parte de nuestra familia irregular, susurraba miedos, papá malo viene por mí. El clímax se gestó en las entrañas de la ciudad, durante la vela de Santa Ana, cuando el barrio de Triana se inflamaba en hogueras y canciones roncas. Recibí un mensaje, Plaza del Altozano. Medianoche. Solo. O Lucía paga. Mi pulso se aceleró como un galope de caballos en romería. Preparé el cebo, el acta del fideicomiso, falsificada con un código que alertaría a Morales. A medianoche, bajo la luna gibosa que bañaba el Guadalquivir en plata manchada, esperé en la plaza. Javier emergió de las sombras, más flaco, barba desaliñada, ojos febriles de loco perseguido. Alejandro, ronroneó, pistola en la mano. Dame los papeles. Terminamos esto como hermanos. Rey, un sonido hueco. Hermanos de mentira. Mataste a los abuelos, a Elena en espíritu. ¿Por qué no acabas conmigo ahora? Él dudó, el cañón temblando. Porque mereces ver tu mundo arder primero. Eduardo tiene planes, quiebra la fundación. Secuestra a las niñas. Avancé. Desafiante. Prueba. El tiro falló, disparo de advertencia al aire. Pero Morales surgió de las callejuelas, con un equipo SWAT que barrió como un vendaval flamenco. Javier corrió, pero el río lo traicionó, resbaló en el muelle, cayendo al agua negra. Lo pescaron esa noche, empapado y roto, balbuceando maldiciones. Eduardo, alertado, intentó huir en yate, naufragó en la bahía de Cádiz, ahogado en su codicia. El juicio final, en el Supremo, fue un epílogo sangriento, cadena perpetua agravada para Javier, por evasión y tentativa de asesinato. En la sala, esposado, me miró por última vez. Ganaste, escupió. Pero perdiste el alma. No respondí. El alma se pierde en la traición, no en la justicia. Los meses postreros fueron de cicatrización lenta, como vino reposando en bodegas frescas. Lucía sanó del todo, su risa llenando la casa como jazmín en primavera. Sofía se quedó, adoptada legalmente, un puente frágil sobre el abismo familiar. Isabel y yo nos casamos en una ceremonia gitana en las cuevas de Guadix, votos susurrados bajo estrellas, sin curas ni pompa, solo promesas crudas. El fideicomiso, ahora un legado puro, financió becas para huérfanos en Sevilla, nombradas por Elena y los abuelos. En la inauguración, bajo los arcos de la Plaza de España, hablé, la herencia no es posesión, es deuda con los vivos. Yo pagué la mía con sangre y lágrimas, pero renazco. Javier languidece en su celda, escribiendo cartas que no leo. A veces, en sueños, lo veo como el niño que fue perdido, no malvado. Pero el perdón es un lujo que la pérdida niega. Sevilla, con su pulso eterno de pasión y dolor, me acoge de nuevo, bailes en el tablao, cosechas doradas, el río llevando lejos las cenizas. Hace 18 meses puse la herencia en un fideicomiso. Hoy, nadie pregunta por qué. Saben, fue el acta de nacimiento de mi renacer. La venganza terminó, pero la vida Gaigok
Lógica, cargada de emociones crudas, apenas comienza. Y en cada oliva que prenso, saboreo la amargura dulce de la justicia, no perfecta, pero mía.